Buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy, jueves 23 del mes de julio del año 2026. Un jueves, señores, con muchas informaciones, pero también con mucho movimiento alrededor del Palacio de los Deportes y del Centro Olímpico, porque ustedes saben que mañana inician ya los Juegos Centroamericanos y del Caribe, un evento bastante importante para la República Dominicana, donde tendremos en el país muchos turistas que han venido a ver estos Juegos y sobre todo, señores, familiares de esos atletas que compiten. Y la verdad es que para uno saber lo que significa eso, es bueno, señores, tener un hijo atleta para uno como poder vivir ese momento. A mí me ha tocado en varias ocasiones visitar otros países en instalaciones deportivas donde mi hija Arisleida Carmona ha tenido competencia de gimnasia. Y la verdad es que cuando uno va a otro país, que se va en una comisión, el ambiente es como distinto. Y es bueno explicarlo para que la gente sepa. Por lo regular, nosotros hacemos lo que es el calendario de las participaciones. Entonces uno dice, mira, hay competencia a tal hora. Y uno sale por la mañana después de tomar un desayuno y va a ver a los atletas de su país. Allá se encuentra con los padres de otros atletas que también van a pujar el suyo y tienen sus niveles de solidaridad. Y es algo que hay que tratar de entender. Yo le digo esto, señores, y es un comentario que a lo mejor alguien pudiera decir que está de más, porque nosotros los dominicanos somos bastante hospitalarios y además el dominicano siempre se distingue por tener una sonrisa y agradar a los visitantes. De manera pues que nosotros pudiéramos decir desde aquí a nuestros compatriotas que nosotros como dominicanos, cuando vayamos a ver ese tipo de evento, mantengamos siempre como una actitud de respeto. ¿Por qué llamo a respeto? Bueno, porque para cada país su atleta es bueno y cuando usted se desprende a darle un acompañamiento, espera que ese representante haga lo mejor. Y si por ejemplo, un dominicano le toca competir con cualquier otro atleta de cualquier otro país, uno siempre debe de aplaudir el suyo y celebrar el triunfo, pero sin tratar de apabullar al atleta que perdió, que no se emplee en términos groseros, ni que se quiera discriminar a nadie. Mira, tú viste que ustedes no sirven, que ustedes qué sé yo qué, porque a ningún ciudadano del mundo le gusta que se pronuncien mal acerca de su país. Yo creo que nosotros debemos permanecer con un comportamiento ejemplar. ¿Y qué pudiéramos decirle nosotros a los atletas que están compitiendo y a los padres de esos atletas que van a participar a otros países? Ustedes saben lo que nosotros hacemos cuando nos ha tocado acompañar a nuestra niña a esas competencias internacionales.
nosotros vamos a la tienda y uno no necesita demasiado dinero, uno compra cositas sencillas, souvenirs de la República Dominicana. Y uno, a esos atletas y las personas que los acompañan de otros países que interactúan con nosotros, les regalamos un souvenir, algo que se identifique con la República Dominicana. Y uno se lo da y esos souvenirs son recibidos con tanto agrado. Porque fíjense, quizá para nosotros no tenga mucho costo agarrar y regalarle, por ejemplo, un llavero a una persona de esa, o una taza con el nombre de República Dominicana o cualquier otro objeto, lo que usted entienda pertinente, y así se va haciendo patria. Y déjenme decirle que nosotros tenemos una cantera de atletas que son bastante jóvenes y con mucha calidad, que son atletas que se van a ir viendo la cara en otra competencia. De ahí también hay algunos inconvenientes que pudieran presentarse en este tipo de actuaciones y que nosotros pudiéramos en cierto punto tener una mano solidaria. Yo recuerdo que allá en Punta Cana se efectuó una competencia de gimnasia y habían unos representantes de Jamaica. ¿Y qué sucede? Que allá en Jamaica, un día después de la competencia, la situación estaba con una tormenta que nadie podía accesar al país, porque había esa tormenta impedía que la gente se pudiera ir, y que desde tempranas horas, aún cuando estaban compitiendo, uno sabía que esas personas iban a quedarse varadas y no podían y no iban a poder regresar a su país. Y después yo no me perdoné no haber acogido en mi casa, aunque sea 5 o 6 de esos jamaiquinos que estaban aquí en el país. Que dicho sea de paso, una de esas competidoras de Jamaica ocupó un segundo lugar donde mi niña obtuvo el oro, y ellos hicieron un intercambio de souvenirs y se hicieron muy amiguitas. Entonces, después yo me quedé pensando en la suerte de esa niña. Ojalá que en estos juegos siempre prevalezca la paz, que permanezca la armonía, y que nosotros los dominicanos hagamos una competencia interna entre nosotros mismos como dominicanos, para que cada uno de nosotros piense ser el más solidario. Y yo entiendo que esa competencia intramuro que debemos hacer nosotros aquí nos va a agradar, nos va a hacer que vean en los dominicanos una imagen aún mejor que la que ya hemos proyectado en otras ocasiones. Ojalá que no pase nada, pero si dentro de esos eventos se produjera cualquier situación fuera de lo normal, en lo que haya que colaborar con cualquier atleta extranjero que venga al país y no tenga el soporte técnico, en todo lo que nosotros podamos ayudar, vamos a convertirnos en buenos anfitriones. De antemano le digo que el Estado Dominicano, el gobierno, ha facilitado algunas ayudas. Por eso ustedes verán, y no se sorprendan, si ustedes ven esos minibuses o guaguas del TRAE que se utilizan para el transporte
escolar subido por los elevados, que está prohibido, pero en esta ocasión se dio una licencia especial, que a ustedes eso no les sorprenda. Y que si por una causa u otra, esos vehículos en los elevados, usted entiende que le causan alguna molestia, que en estos días tomen las cosas con mucha calma, que no haya ningún tipo de actitud, violencia que pueda manchar la imagen del país. Que si le toca pasar por el Parque Mirador del Este y por el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, y ustedes ven que están taponados, que tratemos de vender la mejor imagen. Que sepamos desde ahora que en esos lugares se han convertido en instalaciones peatonales, que no tratemos de meternos a la fuerza con vehículos, y que además dentro de esas disciplinas hay algunas que van a ser remuneradas, por las cuales hay que pagar, pero hay otras que son gratis, y dentro de esa dinámica ustedes pueden obtener en Huepa Ticket las boletas para entrar. Hacerlo, señores, de una manera civilizada, y de antemano decirle a nuestros atletas que al momento de competir traten de darlo todo, hacer lo mejor para el país, porque nosotros siempre nos hemos sentido bastante orgullosos de ustedes, que son nuestros atletas. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Y ahora el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Core, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias, y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Creemos en el poder del deporte para transformar vidas. Por eso, desde el Instituto Nacional de Educación Física construimos y remozamos estadios de béisbol en escuelas del país, creando espacios seguros para nuestros estudiantes. Fortalecemos nuestro deporte rey desde las aulas y el play. En INEFI, seguimos cumpliendo. En Infotep estamos comprometidos en llevar la formación técnico-profesional al siguiente nivel. Nos motiva el deseo de transformar vidas y edificar un futuro lleno de oportunidades. Con la nueva red unificada de la formación técnico-profesional, la innovación y el conocimiento se fusionan para impulsar el crecimiento. Conectamos con 5 localidades, un data center propio y una nube privada que garantiza acceso a contenidos de valor, y con inteligencia artificial personalizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Apostamos por la innovación y la excelencia formativa. Infotep, capacitar es progresar. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Señores, miren, en el Congreso
hay un enfrentamiento entre la oposición y el gobierno por el tema de la aprobación del presupuesto complementario, donde el gobierno quiere que le sea aprobado alrededor de 40,000 millones de pesos. Entonces, la oposición entiende que este gobierno está tomando mucho dinero prestado. Ojalá que el señor director no tenga imágenes de eso para que ustedes vean el enfrentamiento entre ambos. ¿Por qué le digo esto? Porque un presupuesto complementario debe verse de una manera distinta a como se ve la toma de un préstamo cualquiera, porque es que el dinero del presupuesto complementario son partidas que ya están identificadas y focalizadas a los lugares que van a ir, y el gobierno inicia con un presupuesto y va realizando obras y realizando algunas acciones con el interés y la esperanza de que cuando llegue el momento debido, esas obras que ya han sido iniciadas y que dicha partida no han sido entregadas de manera inmediata, pero que están en proceso, para ir dando el dinero cuenta gota. Vamos a escuchar, ok. Entonces, señores, ¿qué dice la oposición? Es que este gobierno ha tomado mucho dinero y la verdad es que nosotros no vemos cuáles son las ejecuciones en la obra que está haciendo. Pero ¿de qué se queja también la oposición? De que muchas veces el gobierno toma partida presupuestaria de las cuales hay que pagar intereses y no se ejecuta por completo. Entonces nosotros nos quedamos con ese dinero sin utilizar y tenemos que pagar los impuestos de eso. Yo veo muy bien de parte de la oposición de que juegue su papel, porque eso obliga a los gobernantes a ser mejores gobiernos. Y si un gobernante gobierna bien, eso solo beneficia a la población. Ahora bien, hay una parte que por lo menos me ha ido gustando en las ejecuciones que ha venido haciendo este gobierno. ¿Y cuál es? Bueno, la oposición dice mucho dinero y a veces no se gasta y tenemos que pagar los intereses. Había o aquí hubo tiempo en donde los gobiernos tomaban mucho dinero, se gastaba el presupuesto supuestamente, pero había sobrevaluación de las obras. Ahora no. Fíjense cómo prácticamente ha salido del escenario y hace mucho tiempo que yo no escucho a ningún político decir aquí que esta obra se estableció que este era el monto de la ejecución y hay una sobrevaluación y que ahora los recursos de eso no aparecen y que son obras extremadamente caras. Déjenme decirle que yo creo que a partir de ahora y sobre todo
porque no hemos puesto a elaborar una serie de obras para la licitación que van a dar su fruto de cara al futuro. Pero que desde ahora ya aquí nadie puede decir, mira, yo tengo un amigo que allá en los Estados Unidos tiene que sé yo cuántos camiones que sirven para la recolección de residuos sólidos. Él lo vende a tanto y que a modo particular cualquier ayuntamiento o cualquier persona pueda decir, mira, esta es una fuente de yo tener dinero, ok, vamos a comprar eso. Ya no. Ya ahora no. Ya ahora hay leyes que usted obligatoriamente tiene que licitar. Y cuando usted tiene que licitar e ir a un concurso, hay ciertos niveles de transparencia y eso va a hacer que nuestro país tenga un desarrollo mucho más rápido. Aquí dijo una vez la señora Liceló Marte de Barrio que con el dinero que se ha llevado la corrupción en las uñas aquí en la República Dominicana, se pueden construir 3 países iguales. ¡Wow! Oigan qué expresión. Que se pueden construir 3 países iguales. El gobierno hizo un acuerdo con la firma Aerodón, que es la que administra el Aeropuerto Internacional de las Américas, y todavía no había concluido el primer contrato que tenía. Pero esa es una empresa privada que lógicamente busca ganancia. Y ante la duda de si se le podía renovar ese contrato o no, se abstuvo de hacer una serie de remodelaciones que de antemano ya pedía y demandaba esa obra. Los aeropuertos son la cara del país. Y el presidente de la República hizo una renovación de contrato. Fue muy criticado por la oposición por esa parte, pero el presidente dijo, con ese dinero que se ha conseguido por la firma de Aerodón, nosotros vamos a faltar a Santo Domingo Este entero. Y yo le diría que si no está asfaltado entero, le faltan muy poco. Y muchas veces ustedes ven que se hacen encuestas que ponen en cuestionamiento la permanencia o no del gobierno, y uno dice, bueno, es que cuando la gente vaya a votar, sobre todo en Santo Domingo Este, yo dudo que el PRM pierda allá. Porque es que todo el que vivía en uno de esos sectores marginados, sin calle, con todo, que había muchas inundaciones en medio de ese lodo, de ese desorden, y ahora ve la forma en que se ha asfaltado ese municipio y cómo las avenidas principales han tenido ciertos niveles de remozamiento, esa marginal y esa avenida ecológica y todo lo que ha significado la ciudad Juan Bó, la construcción de una, vamos a decir, de una extensión de la UAS y todo el que por ahí ha tenido un solar en aquellos lugares que se consideraban
de mala muerte, hoy tienen un valor, su vivienda, que sobrepasa 1 millón o 2 de pesos. Entonces, el que tenía un solarcito ahí, vendiendo a 500 pesos el metro, y ahora ve que en vez de 500 está a unos valores que yo ni siquiera me atrevo a pronunciar aquí. Señores, eso prácticamente le cambia la vida y esas personas se convierten en millonarios de la noche a la mañana. ¿Y qué decir de la gran cantidad de títulos que el gobierno, el Estado, le ha ido dando a los propietarios de esos terrenos, que lo que tenían era una declaración jurada, que no tenían cómo ir a un banco a solicitar un préstamo en base al territorio que tenían, porque no había seguridad jurídica? Ya ahora, con la entrega de esos títulos y con el asfalto que se le ha dado a todas esas calles, esos inmuebles hoy tienen un valor inconmensurable. Ustedes van a Santo Domingo Este y ustedes piensan que están en el distrito, en cualquiera de estos lugares céntricos, con todas las torres que se han ido fabricando. Entonces, es por eso que yo digo que más allá de criticar lo que puede ser ese presupuesto complementario, debemos de tomar en consideración si el uso que se le va a dar a esos 40,000 millones de pesos que está solicitando el Estado que le sea aprobado para obras que ya están identificadas y para nichos que ya han comenzado, y que se debe con ese presupuesto complementario pagar la terminación de lo mismo, si vale la pena tratar de boicotearlo o si es mejor aprobarlo para que el país se siga desarrollando. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Y ahora el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. Creemos en el poder del deporte para transformar vidas. Por eso, desde el Instituto Nacional de Educación Física construimos y remozamos estadios de béisbol en escuelas del país, creando espacios seguros para nuestros estudiantes. Fortalecemos nuestro deporte rey desde las aulas y el play. En INEFI, seguimos cumpliendo. En Infotep estamos comprometidos en llevar la formación técnico-profesional al siguiente nivel. Nos motiva el deseo de transformar vidas y edificar un futuro lleno de oportunidades. Con la nueva red unificada de la formación técnico-profesional, la innovación y el conocimiento se fusionan para impulsar el crecimiento. Conectamos con 5 localidades, un data center propio y una nube privada que garantiza acceso a contenidos de valor, y con inteligencia artificial personalizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Apostamos por la innovación y la excelencia formativa. Infotep, capacitar es progresar. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, señores, el Código Penal a partir del mes de agosto será una realidad. Entrará en vigencia, se hizo algunas modificaciones, algunos artículos y hay otros que en el camino se van a ir enmendando. Y la verdad que este es un tema que tiene muchas posiciones encontradas y es lógico, porque hablar del Código Penal es hablar de la libertad, hablar de los derechos que tiene la ciudadanía en sentido general. Es algo que es bastante importante. Pero ese código que tiene más de 100 años, imagínense, un código napoleónico, motiva a que se hagan algunas regularizaciones conforme a los nuevos tiempos, porque hay una serie de tipos penales que no están tipificados en el código actual y otros que de una forma u otra, aún estando, merecen ser modificados, porque es que las leyes cambian y lo que se hace en los países civilizados, sobre todo en Francia, que es de donde viene nuestro ordenamiento judicial, es que siempre hay una comisión de los mejores juristas que viven estudiando la mejora que hay que hacerle de manera sustancial a la ley para que tengan un mayor apresto a sancionar el papel de la persona que incurren en inconducta. Ahora bien, esos juristas o jurisconsultos que son nombrados en comisiones tienen un trabajo esencial. Miren, aquí nosotros tenemos un tribunal constitucional que en la medida que los demás tribunales van emitiendo alguna sentencia, ellos van mejorando esa situación. Y en medio de esa mejora van sentando bases jurídicas de interpretación que no están contenidos en el código, no están contenidos en la ley. Y a eso se le llama jurisprudencia, que son la recopilación de las decisiones que hacen los jueces en la interpretación de las leyes. Entonces, cuando hablamos de una modificación al Código Penal, ese tipo de jurisprudencia debe ser siempre tomado en consideración para que de cara al futuro sean ya incorporados los errores que ya han sido detectados y que aún prevalecen en esa normativa. Ahora bien, otras cosas que hacen los franceses y otras legislaciones son las siguientes. Miren, nosotros tenemos
el Código Penal ahí. Pero tenemos una serie de leyes que son complementarias, que de una forma u otra van modificando ese código que la gente dice, no, no se ha modificado. Mentira. El Código Penal ha recibido varias modificaciones, porque se han creado leyes que de una forma u otra tienen que ver con lo que es la parte coercitiva. Pero nosotros tenemos una ley de protección a la mujer. Y esa ley que se creó 2497, lo que hizo fue agregar sanciones que el Código Penal de manera per se tenía de manera incompleta, pero eso también es una modificación al código. El Código Penal también ha hablado de sanciones a los menores de edad, y hay una serie de delitos que se cometían que dentro de que de una manera benigna ese código lo trataba, el viejo código. Bueno, pero ahí también hubo modificaciones y hay un código del menor que tiene parte que tienen que ver con la libertad de los ciudadanos. Eso también constituye una modificación al Código Penal, y así sucesivamente nosotros le vamos agregando elementos de otras leyes complementarias que modifican en cierto aspecto el Código Penal. Ahora, lo ideal hubiera sido que nosotros hubiésemos podido englobar, como han hecho en Francia, en el Código Penal, todas esas leyes complementarias. No importa el grosor y el volumen que tenga ese código, pero si se comete una infracción, que la gente no diga, no, mira, yo la desconozco, porque eso hay una ley que habla acerca de esto, la ley de habeas corpus, que es recurso de amparo, que la libertad condicional, y así sucesivamente. Yo le puedo ir buscando muchísimas cosas que son del manejo exclusivo, que tienen que ver con la libertad de la persona. Todo eso debió haber sido incorporado en el Código Penal. Así, de esa manera, las leyes antirruido, lo que sea, que ese código voluminoso le hable a ustedes de todos los tipos penales, y que una gente no pueda decir, ah, no, yo no conocía eso, porque eso está en una ley especial. Ahí es donde yo digo que debe de entrar el papel de los jurisconsultos y de una comisión que de manera permanente debería de trabajar en esos temas. Nunca es tarde. Nosotros duramos mucho para la modificación de este código, y todavía se ha ido planteando que durante el camino pudieran haber algunas mejoras. Ojalá que se intente hacer esto que yo estoy diciendo, y que todo lo que tenga que ver con el área penal, que recojamos todas las leyes que andan dispersas y que la concentremos en un solo código, pero de una manera más lacónica, tratando de abreviar algunas cosas, no ser tan incisivo en que para expresar una cosa damos 80,000 vueltas. No, esto es así, y poder hacerlo de esa manera. Miren, vamos a cambiar de tema, porque el Tribunal Superior Electoral
se declaró incompetente para conocer de una resolución emitida por la Junta Central Electoral en la cual prohíbe que se hagan encuestas de manera extemporánea, dejando eso en manos del Tribunal Constitucional para que sea que tome la determinación. La verdad es que yo veo con mucha preocupación la forma zigzagueante en que muchas veces la Junta Central Electoral maneja los temas electorales. Uno ve que con mucha frecuencia resulta ser desafiada y aparentemente se queda como si no tuviera ningún tipo de garras para imponer sanciones. La Junta Central prohíbe el uso de vallas en las avenidas, pero todos los partidos la ponen. ¿Y cuál es la consecuencia? Ninguna. Y la gente muchas veces lo que hace es que se ríe y se burla del comportamiento de ella, porque empieza una persona a poner valla y en ese interín van apareciendo más. La Junta no ha dicho nada y de repente todos los partidos ya tienen el país lleno de vallas, y cuando ya esa valla tienen un año y medio, entonces la Junta dice, eso está prohibido, pero ¿para qué? ¿Para qué? Porque ya eso todo el mundo lo ha estado viendo durante muchísimo tiempo, ya mejor quédese callada. Aquí la Junta Central Electoral dice, miren, la fecha para escoger los candidatos políticos de los partidos es esta. Entonces los partidos se diseñan con una expresión semántica distinta a lo que es la convención. Nosotros vamos a hacer una propuesta y vamos a presentar unos grupos para, de cara a las elecciones, nosotros ver cuál puede ser nuestro candidato. Entonces agarran, se reúnen y hacen un acuerdo para la escogencia de su candidato. Pero ven acá. Pero si usted lo selecciona con todo ese tiempo, eso equivale a una convención. Entonces después le dicen, y los partidos políticos se defienden diciendo, como la fecha de la convención es tal, y nosotros lo que hicimos fue una consulta el día de la convención, el que tenga aspiraciones puede presentar su plancha, porque ese día se va a hacer la convención, caramba. Pero es verdad que no quieren tomar de relajo. Es que eso no es democrático. Y además, eso restringe los derechos de algunos candidatos. ¿Y por qué yo le digo que hay una desproporción y una restricción en esos derechos? Porque cuando en un partido la cúpula toma la decisión de hacer ese tipo de actividad, el que dice, yo no quiero participar ahora porque no es momento, se está convirtiendo en un rebelde. Y cuando ya de 8 candidatos que tenga un partido, 6 se han puesto de acuerdo en un método y hay 2 que son disidentes, ¿qué es lo que va a suceder? Que cuando esos 2 disidentes traten de enfrentar al que ya fue escogido por esos 6, ya hay un amarre hecho entre ellos y los votantes de los otros 5 que van en respaldo de ese van a romper al otro. Pero eso se sabe que es así. Entonces,
que no nos vengan a decir a nosotros con palabras bonitas, querernos disfrazar una cosa por otra. Y la Junta Central, en ese sentido, ha hecho o ha ejercido su autoridad. No, sencillamente se ha echado a un lado y las cosas han marchado como un grupo reducido ha querido que marche en violación a la ley. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Y ahora el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. Creemos en el poder del deporte para transformar vidas. Por eso, desde el Instituto Nacional de Educación Física construimos y remozamos estadios de béisbol en escuelas del país, creando espacios seguros para nuestros estudiantes. Fortalecemos nuestro deporte rey desde las aulas y el play. En INEFI, seguimos cumpliendo. En Infotep estamos comprometidos en llevar la formación técnico-profesional al siguiente nivel. Nos motiva el deseo de transformar vidas y edificar un futuro lleno de oportunidades. Con la nueva red unificada de la formación técnico-profesional, la innovación y el conocimiento se fusionan para impulsar el crecimiento. Conectamos con 5 localidades, un data center propio y una nube privada que garantiza acceso a contenidos de valor, y con inteligencia artificial personalizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Apostamos por la innovación y la excelencia formativa. Infotep, capacitar es progresar. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, a mí me ha causado mucha risa yo ver las declaraciones que dio hace poco tiempo el señor Santiago Matías, alias Alofoque. Él rechazó ir como candidato por el Partido Reformista, un partido que, dicho sea de paso, se ha quedado prácticamente rezagado, un partido que realmente no tiene incidencia ya en la población. Y yo diría que ese es un partido que ha sabido respetarse tan poco que ni siquiera el símbolo que tienen, que es del gallo, ese símbolo del gallo que tiene el Partido Reformista, de ese gallo rojo, lo han dejado desplumar. Y ustedes ven el estado de deterioro que ha presentado por el tiempo. Yo diría que eso es un irrespeto a la simbología partidaria. Entonces, yo veo esta burbuja que se ha formado con Santiago Matías, que déjenme decirle
que las declaraciones que él dio con relación a la no aceptación de ese partido, la vi con un nivel de coherencia bastante grande y lo felicito por eso. Ahora bien, si yo hubiese estado en la posición de él, hubiese aceptado la coyuntura. O si él me preguntara o me pidiera una asesoría, yo le dijera que acepte la candidatura por el Partido Reformista. Él habla de la creación de una nueva fuerza política, pero yo diría que lo hace dentro de un estado de inconsciencia, porque es que desde el mismo momento que él quiera crear un partido político nuevo, entonces va a romper con lo que podría ser su propia esencia. Porque si usted quiere un partido acorde con los nuevos tiempos, tendrá que implementar una filosofía partidaria que usted lo haga distinto a los demás. Y hay figuras que muchas veces son tomadas en consideración políticamente, pero es porque en un momento determinado gozan de ciertos niveles de popularidad. ¿Acaso Santiago Matías tiene una popularidad mayor a la que tuvo Fernandito Villalona en una ocasión que fue candidato? Imposible. No la tiene. ¿Y qué hicieron con Villalona? Lo ripiaron. Él debe de tomar en consideración que los políticos o que las personas ligadas al arte que se han enganchado a la política o de deporte, de una forma u otra tienen detrás una estructura política. Tienen detrás una estructura política que lo sustente. Johnny Ventura fue síndico, fue diputado, pero fue por un partido. Raúl Mondesí fue síndico, pero fue apoyado por un partido. Pero que usted de manera independiente, que tenga un programa de televisión que tiene mucho auge, quiera formar un partido político, cuando usted quiera venir con los lineamientos y filosofía que demanda eso, probablemente ese público que a usted lo está aupando, que ese público de las redes sociales, cuando vea que usted cambie de actitud y que usted piense de una manera madura, no lo va a dar seguimiento, porque ya no lo va a ver como el candidato que ellos quieren, como uno de sus iguales, lo va a ver como un político más, como una persona que probablemente ya no representa el sentimiento que en el momento ellos tienen con usted. Y así sencillamente es la política. Ojalá que Santiago Matías se decidiera a llevar una candidatura, no a la presidencia, que la lleve a la senaduría, que la lleve a la sindicatura, o hasta como diputado, y que lo haga, que trate de hacerlo como alguien independiente, a ver cuál es la estructura de trabajo que tiene para que le lleven la gente a votar. Si esos jóvenes que están ahí aupándolo en su mayoría, que no dejan de ser un segmento importante, van a salir a la calle a recogerle voto a él, ¿quién le va a organizar a él esa estructura para que el día de los votos vaya a votar por él? Es que la política no es así como mucha gente piensa. Que aquí hay un grupo de personas que no se identifica con ninguno de los partidos políticos. Eso es verdad. Pero eso no lo han ido tomando los demás partidos. El PRM ha bajado en el nivel de popularidad, sí. Pero lo ha aprovechado
la oposición, el PLD y la Fuerza del Pueblo, no. Sumen en lo que ellos sacaron entre los dos en las votaciones, las últimas que se hicieron, que fue del 38%, y busquen el nivel de aceptación que tiene cada uno, 19 y 19, que es el mismo 38. Solo que la Fuerza del Pueblo sacó 28 y el PLD 10, pero tiene el mismo 38%. No han avanzado. Y ese ninguno y esa persona que no se deciden a votar por nadie, tomen en consideración la cantidad de ellos que no militan en ningún partido político. Entonces, señor Santiago Matías, pienso que fue un desatino no aceptar ir por el Partido Reformista o por cualquier institución que lo quiera llevar para usted formar un partido nuevo. Ya hemos concluido por el día de hoy. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de Tu Espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.